¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conexión Podcast. El día de hoy pues tenemos casa llena, tenemos bastantes invitados el día de hoy. Les presento a los invitados. Empezamos aquí con el hermano Uriel, la hermana Adriana, la hermana Bris nuevamente y nuestro amigo Chato, nuestro hermano Chato de cámaras. Y pues también nuestro pastor Luis, ¿no? ¿Cómo se llama? Sebastián, perdón. Es la costumbre. La costumbre de hablarle así. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Vamos a generalizar lo que es el trabajo y le pusimos como título, ninis contra godines. Pastor, ¿me puede dar una? Bueno, vamos a basar esta plática, esta charla, a un versículo de Proverbios, aunque los proverbios pues normalmente fueron dados a los jóvenes, y dice Proverbios 19:15, dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre. Entonces, bueno, aunque aquí los 5 jóvenes que tengo ya trabajan, pues la intención es ver cuál ha sido su experiencia como ninis, cuando eran ninis, y ahora que ya no son ninis, ya son godines, ¿verdad? Entonces, pero en el aspecto cristiano, ¿verdad? O sea, vamos a ver en el aspecto de cómo eran cuando eran ninis, ¿no? Y ahora que son godines, pero en el aspecto cristiano, ¿no? O sea, fue algo difícil, fue algo complicado, fue algo difícil ese cambio, ese proceso. Les costó trabajo adaptarse como cristianos al trabajo, o cuando eran ninis a los amigos en la calle, no se va. Entonces, como ven, si empezamos pues con las damas, va, con Adis vamos a empezar. ¿Cómo fue en tu etapa de nini y ahora en tu etapa de godines como cristiana? Bueno, cuando estaba más chica, pues normalmente me gustaba pues tener también mi propio dinero, entonces sí trabajaba con cosas así pequeñitas, pero pues sí es complicado, ¿no? A veces más, ya viéndolo en el aspecto de la iglesia, yo buscaba como tener algo porque pues siempre había que sacar dinero para pues cosas de la iglesia, ¿no? Un vestuario, que nos pedían cosas, entonces el hecho de no trabajar y depender solamente de que mi mamá me diera dinero, pues a veces no era suficiente, entonces yo tenía que buscar una opción de trabajar para poder tener algo de dinero. Pero bueno, yo creo que a lo mejor esa etapa a veces, no sé cómo lo vean ustedes, que cuando a veces dependemos de los papás, ¿no? Como que nos traen como chantajeados, ¿no? Así de, haz esto, o pórtate, o si no, o no te doy, o no. Y entonces eso sienten que a ustedes los pueda llegar a impulsar a pasar de niños a godines por la necesidad que platicaba ahorita Adis. Brice, fue tu caso, que a lo mejor tú querías algo más, pero pues a veces pues... Sí, yo creo que a veces hasta, bueno, no me dejan mentir, como que pues ya te da pena como pedirle, o sea, como decirle, oye, es que necesito esto, pues mejor ya buscas como, pues sí, esa estabilidad económica pues para poder solventar tus gastos y ya no depender de los papás. Podríamos decir, a ver, vamos, ¿con quién será? Bueno, con Sebastián, a ver. ¿Creen que bueno, porque a lo mejor ya empiezan en una etapa de novios, ¿no? Y de querer salir con los amigos, todo eso. Y pues como decía Brice, pues ya da pena pedir dinero, ¿no? Entonces, ya viéndose en la necesidad, ¿no? De que no, pues tengo dinero para qué. Porque si no, pues mamá no me deja salir y menos me da si no voy con la novia, porque a lo mejor no le cae, o el novio no le cae, o no me da porque estoy con los cuates de la esquina, no sé. ¿Sientes que también fue como que la necesidad de decir, pues tengo que trabajar porque pues quiero salir con la novia, con el cuate, o simplemente a lo mejor es por quererse comprar cosas, ¿no? Pues es otro punto diferente. Pues yo creo que básicamente en cada persona es esencial como saber que cada uno que se gana las cosas por su propia cuenta, pues yo siento que es algo también satisfactoriamente personal, porque sabes que a lo mejor sean 100 pesos o 200 pesos los que ganes, pues sabes que pues fue tu esfuerzo. Entonces yo siento que a lo mejor en esa área te ayuda a entender también, hablando personalmente y espiritualmente, porque también te ayuda a ser responsable en ciertas áreas que a lo mejor el Señor te da en la iglesia. Entonces, a lo mejor pues yo lo fui mezclando así porque decía, pues si el Señor me está permitiendo, no sé, salir a un lugar, si me está permitiendo, no sé, en este día, no sé, salir a X lugar, pues también yo siento que es también una parte de responsabilidad al saber que
ciertas áreas de esas pues tengo que hacer cosas para poder hacerlas. Ok, entonces podríamos decir Uri, a ver, bueno, Uriel, es que decimos Uri de cariño, pero es nuestro hermano Uriel, ¿verdad? Pero podríamos decir entonces que el dar ese brinco a trabajar como joven es como una satisfacción cuando recibes tu sueldo. O sea, puedes decir, bueno, Jorge era chido Nini, ¿no? Porque bueno, es que nuestro hermano Uriel también toca la guitarra, ¿no? O sea, Jorge en sus tiempos de Nini, pues se dedicaba a tocar la guitarra, ahora que ya es Godínez, pues ya no puede tanto tocar la guitarra. Es que a muchos nos pasó así, ¿no? O sea, Jorge en artes o en lo que les gustaba hacer, ¿no? ¿Cómo equilibrar esa emoción, ¿no? De, hijo, yo no puedo enseñar tanto en la guitarra porque ahora tengo tanto tiempo, porque tengo que trabajar, pero qué padre porque ahora tengo dinero y pues tengo la satisfacción, ¿no? De poder comprarme o comprarle cuerdas a mi guitarra o juntar por una guitarra más padre, ¿no? ¿Cómo has logrado tú como joven manejar esa emoción, esa transición en tu vida? Pues desde un inicio yo empecé a trabajar más joven. De hecho trabajaba igual en una constructora, Ajá. donde trabajo ahorita mi papá. Pero igual como la situación, pues ahorita lo de la pandemia y todo esto, pues nos tuvimos que mover. Entonces igual como en eso de la cuestión de variar, pues sí, o sea, me gusta en lo personal así como gastar el dinero, o sea, en el que me dan para comprar ahora sí que instrumento o lo necesario que ocupe, como no sé, una plumilla, una cuerda o cosas así. Y pues realmente se siente padre porque lo haces para el Señor, no lo haces como para ti mismo, lo haces para el Señor. Entonces, un ejemplo, Josh, vamos pues déjame planteártelo así, ¿verdad? Porque siempre te tocan Sí, siempre te tocan las difíciles, pues es que ya es para que estás de ese lado de la silla. Es costumbre. Estás sentado en medio, ¿ah? Sí. Pero un ejemplo, en tu aspecto personal, ahora que ya no eres Nini y has pasado a ser un Godínez. Godínez particular, porque tú eres tu propio jefe, ¿verdad? Sí. Pero vamos a avanzar en este aspecto, ¿no? Tú has visto, o sea, como que no extrañas el ser Nini ahora que tú, pues sabes que puedes obtener una economía y con eso comprar cosas que no podías comprarte. No, pues creo que, a lo mejor al principio sí, ¿no? Porque dices, chin, es que yo por qué tengo que trabajar así, pero ya cuando te empiezas a ganar y ya te puedes comprar tus cosas, pues ambicionas más el trabajar porque dices, ay, no, pues quiero ahora esto, quiero ahora esto, pues ya te terminas enamorado del trabajo, a lo mejor, o no sé cómo se sientan ellos, pero pues yo así llegó un punto en el que dije, no, pues sí me gusta y pues te clavas mucho en el trabajo porque pues te lo O sea que, un ejemplo, ¿les ha pasado que de repente cada vez quieren más? O sea, ¿sí te ha pasado como joven? O sea, porque bueno, bíblicamente dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces un rico normalmente se vuelve rico, perdón la redundancia de la palabra, porque pues trabaja más y anhela más y pues más se esfuerza para poder tener más dinero, más economía. Pero si vemos que bíblicamente dice que el rico es difícil que entre al reino de los cielos, como jóvenes que pues a lo mejor están así de, es que ya tengo para comprarme esto, el otro, ¿qué tan difícil es controlar el decir ahora quiero más? Porque yo creo que a lo mejor les ha pasado a lo mejor ustedes como mujeres, ¿no? Que compras excesivas, ¿no? A lo mejor bolsas, no sé, zapatos, tenis, no sé, que la mayoría de las mujeres les afecta, ¿no? O como a mí me decía mi esposa, ¿va? Lo que tú gastas en un instrumento, yo lo gasto en 20 bolsas, ¿no? Entonces, yo le digo, es que, ¿sabes qué? Pues es que yo me compré esto, sí, pero yo con eso me compro mucho, ¿no? Y sí tiene razón, ¿no? Porque no se compara el valor. Pero al final, sí puede llegarles a pasar como jóvenes, que pueden llegar a idolatrar el dinero. Decir, chino, ahora quiero más, tengo que ganar más porque ahora quiero el nuevo iPhone, ¿no? Ahora quiero la nueva pantalla, o la nueva compu, ¿no? O no sé. Lo que pasa que, bueno, yo lo veo así, cuando ya empiezas a trabajar y empiezas a ganar más, tus gastos también aumentan, porque ya te das el lujo de, si ganabas, ejemplo, 100 pesos, pues a lo mejor nada más te gastabas 50, pero si empiezas a ganar más, pues vas gastando más. Más que como una ambición, yo creo que también es que tú mismo tus gastos los vas agrandando, porque ya sabes que tienes la solvencia para pagar más cosas. Entonces, pues, al menos, por ejemplo, como dicen, ¿no? Yo gastaba mi dinero, al principio cuando trabajaba, pues me compraba lo que quería, zapatos, ropa, bolsas, maquillajes, muchas cosas.
que al final de cuentas ya, por ejemplo, ahora lo veo y o sea, hay zapatos que ya no uso, o bolsas que ya no utilizo y pues sí, a lo mejor en el momento me daba el gusto, ¿no? Pero realmente sí es un gasto innecesario. Y que son reliquias porque ahí siguen, ¿verdad? Sí, Aunque sí. no se ahí sí. Algún día van a valer algo. Un día, no pasa nada, el clásico, ¿no? Un día los usaremos, ¿no? Pero por decir, Brice, en tu caso, ahora que ya eres una godínez, bueno, o sea, que ya trabajas como joven, ¿tú sientes que a lo mejor, esta Brice de profesión es nutrióloga? Y bueno, gracias a Dios ella depende también de sus horarios, ¿no? O sea, ella no está bajo un jefe, si le podemos decir así, que le exija ahora trabajar toda la semana, como hay otras personas que trabajan toda la semana. Pero un ejemplo, ¿tú extrañas el haber sido tu etapa de nini o crees que ha sido satisfactorio haber evolucionado como joven a godines? No, yo creo que sí me gustó evolucionar, porque pues ya no dependes, bueno, en este caso yo, por ejemplo, de mi papá, o por ejemplo, no sé, tú, Tania, o sea, ya a lo mejor si yo me quiero comprar algo, pues sí que a lo mejor pues ya tengo ahí mi dinero. Ajá. No, pues yo siento que no es como que, aparte, no sé, pues ya cuando te gusta, por ejemplo, si te gusta algo, pues te lo compras, o no sé, por ejemplo, luego si por ejemplo mi papá me pide, no sé, que le preste dinero, pues también para mí es como de, ay, pues ya le puedo prestar, o sea, como ese tipo de cosas, Sí, sí. como que sí tiene sus ventajas. O sea que vamos a ver si es cierto, tocó Brice un buen punto. ¿Qué se siente? O sea, ¿qué hace para un joven, no? Bueno, hablando como cristiano, ¿no? Que vamos a tocar varios puntos, pero ahorita el primero es que, bueno, ustedes vieron que hay una ventaja de dejar de ser ociosos, ninis, a ser trabajadores, ¿no? Godines, ¿no? Y ya obtienen algo económico, pero ¿qué se siente cuando de repente ahora los papás son los que les quitan, ¿no? O sea, les ha pasado de repente, préstame. Y el clásico es de, ya, mi papá no me lo regresó. Es dinero Se perdido. está Sí, cobrando. sí, cuando te piden Se está prestado es administrando el porque ya error no. aquí. No, pero si hay ese comentario que dice, no, ya, presta a mi papá o mi mamá y es dinero perdido. Vas a cobrar y les debes la vida. Sí, o sea, tiene como que esa culpa, ¿no? De que, nos dieron de estudiar, nos dieron de vestir, de comer, y cómo le voy a pedir yo lo que le presté, ¿no? Le tocó No, bien, no. ¿no? Ya solito, ¿no? Tú solito ahí te aventaste a la pregunta. ¿Qué has sentido? O sea, también es difícil para un joven cristiano, porque bueno, ya con valores cristianos es muy diferente a un joven que no tiene los valores bíblicos. En este caso dice, honra a tu padre y a tu madre, y a lo mejor una forma del joven honrar a la padre y a la madre es ahora de repente decir, oye, pues ten papá para la luz, o no sé, o ahora les traje frutita por lo menos, o no sé, ¿no? Y no todo nada más de, como decía Adis, ¿no? A lo mejor nos empezamos a exceder en los gastos porque ganamos más. Es difícil, como jóvenes les cuesta a veces trabajo el decir, chin, pues te voy a dar 100 para la luz, o ten para tus dulces, mamá, ¿no? O para tus chuchulucos, ¿no? Bueno, o sea, es que bueno, o para lo que quieran, me entendieron, ¿no? ¿Se tenía que hacer? Ajá. Bueno, en lo personal no ¿No? es difícil, o sea, hasta te sientes como agradecido de que le puedes dar un poco de ti. ¿La verdad o por qué? No, la le- verdad, Ah. no, la verdad. No, sí, ya. No más eso, bien, todo bien. Es que Uriel es de pocas palabras, Ah, está sí. bien. Sí, sí. Oye, Sebastián, pues hacer una pregunta. Ahora que, Carnal también. por decir un ejemplo, cuando se pasa de esa etapa, hablando de nini a godines, ¿crees que el aspecto de que el trabajo te vuelve responsable, porque tienes que entrar a un horario, cumplir cierto horario, hacer el trabajo que te piden, te ayude en lo espiritual como cristiano para que también aprendas a tener responsabilidades dentro de la iglesia? Pues sí, bueno, yo siento que va de la mano porque una parte, bueno, en primera yo siento que es una bendición pues tener un trabajo porque es un sustento que pues, el Señor te da y a pesar de eso pues como dice, o sea, es una responsabilidad porque el Señor te está bendiciendo obviamente porque pues tú a lo mejor bendices con tu ofrenda, con tu sueldo, entonces todo eso pues te va trayendo bendiciones que a lo mejor eso también es un impulso porque sabes que el Señor te sigue bendiciendo y aparte pues yo siento que es una responsabilidad. Pues siento que es como un ministerio porque sabes, es como aquí, o sea, tienes que llegar a la iglesia a tal hora, tienes que checar esto.
Entonces yo siento que también el Señor es donde ahí te respalda y donde ve parte de tu sacrificio, porque sabes que, no sé, si tu trabajo dura todo el día, pues sabes que de esa parte algo a lo mejor vas a ofrendar para la iglesia, porque sabes que pues es una bendición, o sea, para la casa donde asistes. Entonces yo siento que básicamente es donde el Señor prueba también tu fidelidad para saber si la bendición que te dio ya de tener un trabajo, pues al saber que estás teniendo un sustento, pues el Señor te sigue sustentando aún más. Ni modo, José, es que te tocan las difíciles. ¿Qué hago? ¿Ha sido para ti, tú crees que ha sido beneficioso? Porque bueno, en tu caso, igual Adis, Bri, Sebastián y bueno, hasta Uriel, han sido jóvenes que han crecido en la iglesia y han crecido estando en ministerios. ¿Tú crees, Josué, que el estar dentro como, bueno, mejor eran primero niñas o niños, después adolescentes o adolescentes, ¿va? Y ahora ya son jóvenes, ¿creen que estar bajo ministerios dentro de la iglesia pueden infundir ciertos principios, si lo podemos ver de esa manera, para que cuando ya emprendan un trabajo en lo secular, les ayude a ser un poco más responsables, más centrados emocionalmente, moralmente, etcétera? No, ¿Tú crees que a ti sí. te ha ayudado el haber servido desde chiquito en banderas, pues alabanza, y te ha ayudado para lo laboral? ¿Sientes que lo espiritual sí te puede ayudar en una preparación a veces para lo laboral? Sí, porque te genera esa responsabilidad. Porque igual uno cuando llega a la iglesia pues es formado dentro de los ministerios, ¿no? Entonces pues obviamente pues igual te sirve para ser formado pues en lo normal pues de la vida secular. Entonces pues sí te genera esa responsabilidad, porque al principio pues creo que a todos nos pasó, ¿no? Que a lo mejor pues no éramos tan cumplidos dentro de nuestros ministerios, pero fue creciendo esa simiente de ser responsables, y eso es algo que pues sí bueno, abarca bastantes cosas y te ayuda en todo. Bueno, yo creo que ya es tiempo como que de irnos a la pregunta incómoda, ¿va? ¿Cuánto ganas? ¿Otra? ¿Cuánto le das a la iglesia? Esa era la pregunta. ¿Ya diste tu primicia? Brujo latino, no es cierto. No, realmente como jóvenes sienten que, digo, porque es normal, ¿no? Yo creo que entraron el primer día a trabajar y nada más como que siendo, voy a recibir, ¿no? O sea, acá mi sueldo, y yo creo que hasta se lo gastaron antes de tenerlo, ¿no? Pero sienten que también en ese proceso entre dejar de ser ninis, ¿no? Y están experimentando el ganarse su propio dinero, y ya siendo godines les costó trabajo como que diezmar, ofrendar, o sienten que a lo mejor ya la formación que tuvieron desde niños no les costó tanto ese trabajo como a lo mejor muchos en la iglesia les cuesta, ¿no? Viniendo del mundo, viniendo de no creer en Dios, cuando les hablan de ofrendas, diezmos, pues les choca un poquito, ¿no? Por la educación o los pensamientos que traen. ¿A usted les costó trabajo como que de ching, tengo que dar mi diezmo? O de pronto fue de no, sí, yo sé que tengo que darlo, ¿no? O sea, sinceramente, ¿no? Porque todos lo hemos pasado. Yo creo que todos, una vez como personas, hemos pasado el de, hoy tengo que dar mi diezmo. Bueno, lo doy porque sé que lo tengo que dar, ¿no? O a lo mejor no fue de no, yo lo voy a dar porque sí sé que me va a bendecir más el Señor. A cada uno así de rápido, vamos a empezar con Dios para que no se quede. ¿Te costó trabajo decir, ching, tengo que dar mi diezmo? ¿O realmente no lo sentiste de corazón? No, sí, al principio sí, porque pues dices, chin, ¿no? Sí, ves que sí duele, ¿verdad? Sí, es como de, ay, no, pero ya llega un momento en el que pues ya hasta sientes bonito dar tu diezmo, ¿no? Porque, o sea, no sé, a lo mejor recibes tu pago y dices, ah, este es mi diezmo, y luego lo voy a dar porque pues es lo que sabes, ¿no? Lo que tienes que dar. Pero sí, al principio sí cuesta, ya después pues ya hasta sientes bonito. ¿Tú, Uriel? Sí, igual al principio igual como que cuesta, piensas como que ¿qué voy a hacer con el dinero, no? Y ya, pero ya igual lo aparto y ya lo entrego para... Como que ya no duele, ya no lo veo, ¿no? Sí, Sí, pues obviamente cuesta porque, y obvio va a depender de cuánto ganes, ¿no? Sí, claro. Lo que vayas a diezmar o ofrendar. Pero yo creo que la ventaja, lo podría decir así, que tenemos nosotros es que como nos fueron inculcando eso desde pequeños, al menos a mí, sí me costaba al principio a lo mejor decir, híjole, son, ejemplo, ¿no? 200, 500 pesos. Pero, Unas sombras. pero ya después, pues ya es como, ya lo veo como normal, o sea, no es como... Sí, o sea, como que había la batalla, ¿no? De chin, es que estos son unos zapatos, unos tenis, Ajá. una gorra, no sé, pero dices, no, ya lo veo como diezmo, ¿no? Sí. ¿Tú, Bris? Pues yo creo que sí cuesta un poquito de trabajo, pero pues como dice Adis, ya tienes como el conocimiento, entonces
pues sabes que pues es un mandamiento del Señor, que es algo que tú tienes que cumplir. Entonces yo creo que ya conforme vas en el proceso vas caminando, pues ya no sientes como que ay, tengo que dar mi diezmo. Ya hasta, de hecho, si a lo mejor en algún momento pensaste en gastarte el dinero o así, como que sientes como una culpa, como de ay no, mejor Sí, me lo no, gasté y porque- no lo di, ¿no? No, o sea, no te lo gastas, pero es como de no, mejor no lo voy a gastar porque pues Sebastián. Pues Pues no diezmo. no, pues, o sea, yo siento que básicamente es también un proceso que la persona pasa al saber, que va creciendo y va conociendo lo que es ser, un cristiano. Entonces, pues yo siento que en esa parte básicamente es, saber el por qué lo haces, o sea, que tengas un fundamento, el por qué si lo estás haciendo y el por qué sabes que, pues, quieras o no, eso te va a traer también bendición para tu vida. Y también es algo que, pues, se ha hecho en todos, o sea, desde que vino el Señor Jesucristo, pues se ha hecho. Entonces, es básicamente como que algo que sabes que tienes que hacer, porque aparte de que es bendición para tu vida, es como un mandato que, pues, que el Señor dejó aquí. A ver, entonces viene ahora la pregunta obligada, o la pregunta que puede incomodar a los papás, ¿no? ¿Cierto? Pero un ejemplo, ¿ustedes creen que los papás tienen que ser influencia hacia los jóvenes en cuestión de meter ese valor de tienes que dar tu diezmo? O sea, ¿creen que sus papás fueron influencia para ustedes? Pues sí, tengo que darlo porque sé que va a ser de bendición, ¿no? Porque yo creo que yo creo que lo más difícil de un joven hacer la transición de nini a godines, hablando espiritualmente, es diezmar, ¿no? Porque todos queremos comprar, o sea, a lo mejor los papás nos compraban lo que estaba en sus posibilidades o lo que ellos creían que era necesario para nosotros, pero para nosotros todo es necesario, aunque no sea necesario. Pero ¿creen que los papás tienen que infundir un valor continuamente para que no se vuelva tan pesado en esa transición? Empezamos de aquí para allá. Pues sí, o sea, A ti te infundieron, te decían, Sebastián, tienes que dar tu diezmo porque de esto que ganaste, si no, Dios no te va a bendecir, no te va a dar más trabajo. Sí, llegó a ver. Piensa bien tu respuesta Sí. porque te está sí, preguntando. o sea, yo siento que si no me hubieran dicho, yo la verdad no, o sea, sí, pero yo creo que me hubiera tardado aún más de todo lo que, de los años, o sea, yo siento que me hubiera tardado aún más. Si no me hubieran dicho, como explicado bien, pues que es un diezmo, que es una ofrenda y que es el dar esa parte de tu sueldo. ¿Tú, Bris? mm, Es una influencia, o sea, ¿tú has visto que puede haber una influencia o que fue necesaria? O a lo mejor tu Bueno, influencia es que, fue por la ejemplo, iglesia, ¿no? No es... en este caso la influencia sí fue como más la iglesia, porque incluso cuando pues yo era nueva, yo no soy de cuna cristiana. Yo conocí del evangelio más o menos como a los 15, 10, bueno, un poquito antes, pero ya cuando me empecé a involucrar más fue como a los 15, 16 años. Y yo veía a la gente que pasaba como a dejar, pues, Sí, sus sobres, diezmos, ¿no? Sus ofrendas. así, ¿no? Y obviamente en ese momento no lo entendía, pero yo creo que hasta uno mismo decía, no, pues a ver, voy a dar algo, no sé. Para porque que no me obviamente- vean feo, ¿no? Ajá, o Porque sea, a no veces- sabes, pero pues yo en ese momento lo hacía de corazón y obviamente en ese tiempo pues de lo que mi papá me daba pues yo iba como ahorrando y ya de lo que yo a lo mejor podía aportar pues sí lo aportaba. Pero en este caso pues sí la influencia fue como un poquito más la iglesia, ya conforme pasa el tiempo pues obviamente en este caso pues tú y Tania que son como mis guías en este camino pues son como los que han infundido eso en mi vida. Adis, a ti sí hubo una influencia de gente, oye hija, es que dalo, mira, es que tú sí te da. Sí, pues siempre mi mamá nos enseñó a mi hermano y a mí como que esa parte de que al diezmar, o sea, a pesar de que a lo mejor hay necesidad, el diezmar y ofrendar te va a traer una recompensa, una bendición y no te va a faltar nada. Ya cuando empiezas a trabajar y como decían hace ratito, nos cuesta un poquito, yo creo que lo más importante es cuando ya como por convicción lo haces, o sea, sin que necesariamente te diga alguien, sino que tú solito sepas que lo tienes que hacer porque te nace hacerlo y lo más padre pues es cuando viene el respaldo de Dios, ¿no? Que no te falta pues trabajo, que no te falta dinero, que puedes solventar ciertas cosas. Entonces, sí, mi mamá me inculcó eso, pero después de un tiempo ya no era necesario como que me lo estuviera diciendo, sino que yo solita como que... Pero sí fue una influencia, ¿no? Sí. O sea, sí te influyó a que tú de alguna forma te inclinaras a darlo, ¿no? A ti, Uriel, te pasó esa... Sí, bueno, a mí igual me influyeron. Si no me hubieran dicho, igual como Sebas dice,
me hubiera tardado más de lo habitual. Entonces ahorita sé que es de bendición. Y creo que en la palabra misma dice que hay que dar un 10% de lo que te da Dios, ¿no? Ajá, sí. Entonces pues yo aprendí a darle ese diezmo y ahora sí estoy más que nada agradecido con él. No, bueno, Josh ya te involucró, o sea, te dijo Adis, yo y mi hermano, es que son hermanos Adis y Josh, entonces ya, ¿para qué le pregunto lo mismo? Entonces esto va a ser la pregunta difícil de nuevo. ¿Otra vez? No, otra. Es que tu hermana solita, o sea, te quitó ese privilegio de contestar si fuese, pero creo que es la misma influencia, ¿no? Sí. Mi pregunta sería, Josh, bueno, cuando ya teníamos como que obtenemos esas ganancias, ¿no?, económicas por el trabajo, hay luchas, porque bueno, gracias a Dios aquí estos 5 jóvenes se encuentran en un ministerio, en alabanza, en artes, ¿no?, y en otros, en varios, ¿no? En varios. Entonces, bueno, para mí ellos son jóvenes que aman al Señor y ellos muchas veces aportan extra, ¿no? Esa ofrenda, ya no hablamos de diezmo, sino aportan ofrendas para sembrar en el ministerio, en la iglesia, en sus mismos ministerios, o a veces ni en sus mismos ministerios, ¿no? Con tal de ver que es como una siembra en el reino de Dios. También esa transición como de ninis, que porque antes a lo mejor decía, yo quería mis vestuarios, ¿no? Pero pues dependía de mamá, ¿no? Ahora ya no, ya los pago yo, ¿no? Pero a lo mejor ahora puede que no nada más sea tus vestuarios, o lo que tú dices para tu ministerio, sino a veces, no, pues yo pongo esto para tal cosa porque veo necesidad. ¿Cómo son esos procesos? O sea, ¿cómo puedes decir, Josh, cómo tú puedes decir, Josh, es que pues me nació, o nace, o de repente porque veo la necesidad, o no sé, y entonces doy más allá de mi diezmo, a lo mejor doy mi ofrenda también, pero aparte siembro, porque a lo mejor hace falta algo para el ministerio? ¿Qué pasa en la mente de un joven en esas situaciones? Bueno, pues a mí en mi caso, siempre donde me gusta ofrendar es en dulcería. Porque yo siempre veo cómo mi mamá, porque mi mamá es la de dulcería, entonces mi mamá me obliga, no es cierto, Me obliga a ofrendar no, más allá pero de yo mis veo muchas veces el sacrificio de ese ministerio, porque pues conlleva el preparar, conlleva el hacer, llevar muchas cosas y todo. Entonces a mí me gusta ofrendar ahí porque mi mamá me dice, no, pues hoy gracias a Dios, en talento vendimos esto, ¿no? Y tío, nos llevamos tanto de ganancia. Y digo, no, pues es un ministerio del cual se puede aportar bastante a la iglesia, ¿no? Entonces, a mí pues me nace en mi corazón. Yo le digo a mi mamá, ¿qué te hace falta en dulcería? ¿O qué? Porque pues ella sabe, ¿no? No, y muchos estamos contentos, ¿va? Entre Osvaldo y yo, ¿va? Osvaldo está en las cámaras, pero que somos dulceros, damos gloria a Dios por el ministerio de dulcería. ¿Qué hace falta? Y pues me gusta aportar en esa parte. En esa parte. Siento que sí es de muy buena bendición ahí, porque pues sí. Sí, es que bueno, no siempre es que somos dadivosos, ¿verdad? O sea, no siempre nos nace el corazón estar dando. Pero yo creo que a veces como jóvenes nos llega a pasar que nos nace dar. Y a veces, especialmente cuando es para Dios. En tu caso, Uri, ¿te ha pasado? Sí, bueno, en la anterior iglesia donde estaba, igual ayudaba, no sé, o sea, faltaba. Bueno, O sea que no has ayudado en el tome nota, pues, O sea que aquí no has aportado. ay, sí. Me golpean. No, sí, bueno, comprando así como cable, lo que se necesite, ¿no? Y como ahorita ya estamos viendo lo de los seniors, para poder escuchar aparte, eso sería como una de mis prioridades para poder que podamos crecer en ese sentido. Adis. Pues ahí, a mí lo que me pasa, como dice, pues yo creo que nos damos cuenta de la necesidad de la iglesia, ¿no? También al estar como más apegados, por ejemplo, como usted decía, ¿no? Que todos estamos en un ministerio, pues estamos más apegados también a ustedes y de cierta manera pues también vemos qué falta en la iglesia, ¿no? Ajá. Entonces, no necesariamente ofrendar pues en el ministerio, sino en lo que se necesite, ¿no? En cosas del audio, no sé, o sea, pero sí es como lo mismo, te nace porque sabes el uso que se le va a dar, que no es ni para una sola persona o para Sí, usted, claro. por ejemplo, ¿no? Sino es para la obra de Sí, la para el iglesia, beneficio. para que crezca la iglesia. A ti, Bris, un ejemplo, ¿te llegó a chocar eso? Es que yo iba a dar 300 para la pintura, pero no lo hicieron para la pintura, sino para focos. ¿Te llegó a chocar a veces eso? No, simplemente en tu corazón no... No, pues yo creo que al final del día pues es para un mismo propósito, pues para la casa del Señor.
Y yo creo que cuando lo haces de corazón es porque también en el camino aprendes a amar la casa de Dios. Que a lo mejor sabes que pues, no sé, a veces no puedes como aportar mucho, pero lo poquito que tú aportas, el Señor lo ve. Entonces yo creo que eso es como que lo más importante. En tu caso, Sebastián, a mejor cuando, lo que mencionó Tabris, a veces ustedes ya tienen sus gastos, digo, tampoco ganan a lo mejor las millonadas, pero pues como decía Adis, ¿no? A lo mejor conforme ya más ganamos, más gastamos y nos vamos limitando en lo que tenemos. Se llega a tener una satisfacción personal en decir, bueno, sembré en el reino de Dios. A lo mejor en lo poco que pude sembrar está ayudando para impartir el evangelio, para, no sé, mejorar algo dentro de la iglesia. Eso puede traer un ánimo al joven para seguir permaneciendo ser godines. Pues yo digo que sí, pero yo digo que más que nada es como el saber que el Señor te está permitiendo darle algo a su casa. O sea, que te está permitiendo venir a una casa donde hay palabra, donde hay alabanza, donde hay adoración, porque pues hemos visto que esta pandemia pues hay iglesias pues que no tienen a lo mejor lo que el Señor nos ha dado en esta iglesia y pues que somos muy bendecidos, ¿no? Pero entonces yo siento que ese es donde entra esa área, o sea, donde saber que a lo mejor cuando tú aportas en algo, sabes que estás aportando en esa casa donde ha sido de bendición para tu vida, donde el Señor te ha puesto por algo, por propósitos que tiene para tu vida. Entonces, más que nada, pues siento que es eso, sino que el Señor te pone en el lugar donde tú tienes que estar y Él sabe los caminos que tienes que tomar, los propósitos que Él tiene para ti. Y ahí es donde tú como que aprendes a sembrar eso, o sea, aprendes a separar lo que es tu diezmo, tu ofrenda. En este caso, como dices, pues las primicias. Y oye, Brice, una pregunta por decir, claro que pues ya vemos que pues tiene sus pros y sus contras volverse de nini a godines, pero ¿se ha llegado a afectar emocionalmente que digan, chino, es que ahora como trabajo ya no puedo hacer esto en la iglesia? O sea, ahora está la otra contraparte, ¿no? La que te da la psicológica, ¿no? Y ahora porque trabajo no puedo ir al ensayo, es que ahora porque trabajo esto, chin, es que ahora hasta ni me van a dejar ministrar porque no fui al ensayo. O sea, llega ahora a ver la contraparte, la cruda realidad de que sí es muy padre, ya diezmo, ya tengo dinero para comprarme cosas o para sembrar, pero ahora también a causa del trabajo también tengo menos tiempo para hacer lo que antes hacía cuando era niña, ¿no? O sea, que tenía más tiempo, vaya, para poder ir a servir al Señor. Bueno, en parte sí, pero en parte no. Bueno, gracias a Dios el Señor me ha dado un trabajo donde yo puedo administrar mi tiempo, o sea, por ejemplo, en citas, por ejemplo. Pero obviamente los días que sí son como fijos, por ejemplo, lunes y jueves, ¿no? O sea, ahí sí, de ley, pues no. Y a lo mejor, pues si hay alguna actividad en la iglesia en jueves, pues sé que a lo mejor no voy a poder asistir o que se me va a complicar porque porque pues trabajo, ¿no? Pero pues creo que en ese aspecto como que pues gracias a Dios no tengo como tanto problema, porque pues gracias a Dios es un trabajo muy bendecido porque pues puedo yo administrar mi tiempo con los pacientes. Y en tu caso, Adis, en tu caso que tu trabajo es más absorbente, que te varían los horarios, es en distancia, tu transportación, en tu nueva etapa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la contraparte moral o emocional? Decir, chin, es que extraño esto porque a lo mejor el trabajo, no sé. ¿A ti qué tanto te ha repercutido esa parte? Pues, anteriormente no me afectaba tanto porque los trabajos que había tenido pues eran de lunes a viernes. Sí era horario pues más, salía a las 6 de la tarde, pero tenía disponible fines de semana. Uh-huh. Y pues ahí no había tema, ¿no? O sea, mis actividades de la iglesia pues las hacía pues, normal y todo. En el trabajo que actualmente tengo es complicado porque pues como bien dice, varían mis horarios. Y sí al principio, o sea, sí me pesaba el hecho de tener que trabajar y porque más que un lujo, algo así, de verdad es una necesidad el ingreso, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues yo pensaba y decía, es que gracias a Dios, ese trabajo que tengo actualmente fue en medio de esta pandemia, entonces yo también veía que era por parte, o sea, Dios me dio el trabajo porque pues no tenía trabajo, necesitaba trabajar, la situación actualmente pues está medio complicada, pero sí me pesa mucho el hecho de que tengo que dejar ciertas cosas por cumplir también en mi trabajo, ¿no? Pero dentro de todo, pues yo sé que es un proceso que tengo que pasar y pues
en la medida de lo posible pues trato de cumplir en ambas partes, ¿no? Claro. Es complicado porque pues tienes que cumplir con tus horarios, con tu jefe, con tu trabajo, y aquí en la iglesia pues también es importante, o sea, tienes que cumplir igual lo mismo, con un horario, en este caso a lo mejor no con unos jefes, pero pues con Dios principalmente, con tus actividades, los pastores, pero sí a mí en lo personal me pesa mucho esa parte, al hecho de querer decir, ya mejor voy a renunciar, pero después digo, pero es que no puedo renunciar, Sí, no ¿no? puedo Porque renunciar. Tengo que trabajar. ¿no? Entonces sí es como complicado. A ver, déjenme cambiarle las preguntas a ustedes, muchachos. ¿Qué se siente cuando ahora de repente, pues, no, primero, no, que, porque éramos ninis y ahora ya somos chambeadores godines, ¿no? Y ahora resulta que el pastor nos carga la mano con la de la alabanza, ¿no? ¿Qué les llega a generar frustración? Porque, no, de repente llega el regaño, es que no te salió esto, se te resbaló el dedo, ¿no? Y pues es que estaba trabajando, no pude ensayar, pues, ¿no? ¿Les llega a generar esos conflictos a ustedes de que digan, chin, es que no me dé el tiempo, no sé, digo, pues ya no tienen el mismo tiempo que antes tenían, ¿verdad? Primero y ya después, ya es que el último se me le toca. Pues por una parte sí es complicado porque casi le dedicas todo el tiempo al trabajo y ya cuando quieres llegar, quieres ensayar, ¿no? Y ya cuando quieres llegar, o sea, te sientes muy cansado o de repente ya no tienes tiempo, bueno, a mí en lo personal antes también estudiaba, entonces se me complicaba el estudiar, el trabajar y también el ensayar. Y pues en esa cuestión de tiempo, pues Dios me fue fortaleciendo en ese sentido porque pues ya no llegaba así cansado diciendo, no, pues ya voy a llegar a dormir o me voy a quedar ahí nada más, a ver qué pasa, ¿no? Y todavía el pastor ahí de inconsciente va. Oye, y a ti, Josh, ¿te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que sientes así de que hoy estuvo empezado el día y me llegan los mensajitos, lo que tengo que estudiar y así Sí, como... más que nada me pasa cuando llego de trabajar en la noche. Me despierto a las 9 de la mañana viendo un mensaje de usted a las 2 de la mañana que tenemos que llegar aquí a las 8, ¿no? Entonces, o el mensaje es a las 6 de la mañana, no vamos a tal hora, ¿no? sí, o sea, es que llega a ser pesado a veces en ese aspecto, porque pues igual, o sea, pues somos carne, ¿no? A lo mejor si nos llegamos a cansar así, y pues sí, sientes que sí estás fallando, pero pues tratas de dar tu máximo para no ser incumplido. ¿Ustedes qué podrían aportar, un ejemplo, porque bueno, la intención del título, ¿no? De Nini a Godínez es porque a lo mejor hay jóvenes que les va a costar el trabajo, ¿no? Tener esas batallas, a lo mejor empezar a dar sus diezmos, sus ofrendas, en saber administrar su dinero, porque no sé si también tienen sus papás, no te hagas en eso, no, mira que no hagas, ahorra, que mira, y tú dices, mamá, pues yo no estoy para ahorrar, estoy para gastar, porque estoy chico, ¿no? O sea, nos queremos como que vencedores del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su punto de vista o consejo para los jóvenes que están en ese proceso, ¿no? No, pero yo siento que ellos eran ninis que no hacían nada, no, siempre han sido muchachos bien, pero me refería de Nini a Godínez porque pues a lo mejor ya es mayor responsabilidad. Tuvieron que mezclar la iglesia con el trabajo, ¿no? Familia, trabajo, iglesia, amigos, iglesia, trabajo, y así le podemos ir sumando, ¿no? Pero ¿cuál sería como que su consejo, su punto de vista para los jóvenes que están teniendo esa transición o la van a tener, ¿verdad? Que sepan a lo que se tienen que atener, ¿verdad? A ver, Sebastián. Pues yo siento que un joven cuando ya empieza a crecer espiritualmente en el camino en el Señor, sabe como que ya a lo que va, o sea, sabe que pues no es un camino fácil y que pues el Señor pone sobre ti desiertos que a lo mejor hacen que te fortalezcas tanto espiritualmente como físicamente. Entonces yo siento que pues lo mejor que pueden hacer es esperar primeramente los tiempos de Dios, saber que Él tiene propósitos muy grandes para sus vidas y que pues el Señor siempre va a estar de su lado. Entonces obviamente siempre va a haber momentos donde pues se sientan tristes o así, pero básicamente siempre es confiar en el Señor, que Él tiene muchas promesas para tu vida y sobre todo pues cosas buenas. Tú, Bris, ¿qué consejo le darías? Bueno, ya pues tú ya estás, bueno, en el caso también de Adis, ya están estudiadas, ya trabajan, pero ¿cuál consejo darías pues a alguien que el consejo pasara tú? que les daría es que sí gasten, pero
que también sepan administrar sus gastos, porque luego también cuando empiezas a trabajar es como que le das vuelo al hilache, te empiezas a comprar cosas, ya te quedas sin dinero. Te endeudas. Ahorren, o sea, que ahorren mucho, porque pues sí es importante que ahorren y que al final del día el trabajo que tengan, pues saber que si nosotros cumplimos con ese mandamiento, con nuestras ofrendas, yo creo que es mejor dar que recibir. Entonces, que mientras tú cumplas con eso que el Señor te está pidiendo, el Señor va a suplir cualquier necesidad. A lo mejor, pues sí va a haber veces que a lo mejor no va a ser tan buena tu economía, pero aún en medio de eso puedes ver la mano del Señor. Tú, Adis, que bueno, ahorita estás ya como líder de todas las artes, pero al final, pues pasaste esa etapa en ese ministerio, pues desde chiquita tú estás en artes, ¿no? ¿Qué consejo darías a todas las jóvenes cristianas que de repente pasa eso, ¿no? O sea, a lo mejor los papás son inconversos o no tienen los recursos y a lo mejor ellas quieren danzar pero no tienen para comprarse su vestuario. ¿Qué consejo les darías tú que sepan a lo mejor esperar? Porque hay muchos que hasta dejan sus estudios con tal de cumplir esas situaciones, ¿no? Y aquí podemos ver a lo mejor en tu caso que a pesar de que a veces te costaba trabajo tener tus vestuarios, pues tú preferiste permanecer en el estudio y que eso a largo plazo pues te traería mejor recompensa, mejor satisfacer ciertas necesidades que tenías en tu adolescencia. ¿Qué consejos para dar esas doncellas que a lo mejor estén pasando por esa etapa? Pues gracias a Dios, como bien dice, sí, era complicado a veces tener el recurso para todos los vestuarios que nos pedían o que necesitábamos para la iglesia, porque realmente a veces piensan que nada más es venir, también es un sacrificio, ¿no? Claro. Pero Dios conoce el anhelo de tu corazón y Él sabía que mi anhelo era tener mis vestuarios, danzar, y gracias a Dios nunca me faltó para un vestuario. Entonces, ya cuando yo empecé a trabajar, mi prioridad ya era yo me pago mis vestuarios, claro. Y justo va de la mano. ¿Cómo voy a tener un buen trabajo? Pues estudio, termino mi carrera, claro. Concluyo algo, mi etapa bien, y gracias a Dios terminé mi escuela, me titulé y todo, tengo un trabajo de lo que estudié, y hasta la fecha pues Dios está solventando. Sí es una parte bien importante esperar, y más que esperar, o sea, realmente que nuestro corazón le entreguemos todo a Dios, que Él sepa cuál es nuestra necesidad, nuestro anhelo, y Él nos va a suplir. Él nunca nos deja solos y pues Él mismo nos provee, ¿no? Él pone los medios para tener un trabajo, para tener ese recurso para los vestuarios, pero yo creo que lo principal es que tu corazón esté anhelante por lo que quieres hacer, en este caso en el Ministerio de la Danza, y Él es el que, Dios solito va acomodando las cosas para que tú tengas lo que quieres. Si tu anhelo es danzar, tener tu vestuario, Él lo va a suplir. Obviamente tenemos que poner nuestro esfuerzo, ¿no? No claro. Todo va a caer del cielo, ¿no? Tenemos que tener un sacrificio, trabajar y estudiar quizá, pero no descuidando a lo mejor, pues, de la escuela, ¿no? Por ejemplo, claro. Como yo les decía al principio, siempre buscaba trabajos así, pues, pequeñitos, ¿no? A lo mejor atender una tienda o cosas así, pero que yo sabía que poquito o mucho, pues, me iba a dar una recompensa. También algo que yo hacía y que me ayudaba mucho es que me esforzaba tanto en la escuela que pues tuve becas y todas mis becas pues prácticamente las ocupaba para comprarme también mis vestuarios. Que a veces tu hermano te ayudaba también, ¿verdad? Sí. Se ponía, ¿te acuerdas? A vender dulces. Sí. Ya, porque una carrera es cara, ¿no? Sí. En tu caso, Uri, que nos pasa a muchos, a mí también iba a pasar en mi juventud, que a veces el estudiar ya a nivel profesional es caro. Y si pasa una situación, hasta como este tipo, muchos jóvenes están pasando situaciones ahora que pasa ese estudio donde hasta tú que trabajabas para pagar tus estudios, ayudar a tus papás, y de repente pasan todas estas situaciones que se salen de nuestra bolsa. Y de repente pues tenemos que, no nos queda más que chambearle, porque por la economía y por todo lo que está pasando, pues muchos ya no pueden pagar las escuelas, ¿no? Porque afecta en general, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejos les darías ahí? Porque todos pasan diferentes etapas, ¿no? Hay etapas de jóvenes que pasan como tú, ¿no? Que se viene esa situación tan difícil que tiene que pues trabajar, ¿no? Y a lo mejor sacrificar la escuela, aunque uno tiene la esperanza que después ya mejore la situación y pueda retomar la escuela, ¿no? Ese también fue mi caso en lo particular. Ya más adelante, gracias a la misericordia del Señor, pude terminar mis estudios.
pero a veces unos pasan en situaciones diferentes, ¿no? ¿Tú qué podrías aconsejar a esos jóvenes, ¿no? En decir, bueno, estabas acostumbrado, pues, no por ser ninis de no hacer nada, pero te dedicabas al estudio, ¿no? Y a veces ahora ya no al estudio, ahora a trabajar para ayudar, pero ya ni trabajando se puede, ¿no? Sí. ¿Qué aliento tú les darías a esos jóvenes, ¿no? Que están pasando esa etapa en sus vidas. ¿Cómo te has fortalecido tú en el Señor? Pues primero, más que nada hay que ponerlo en oración, platicarlo con el Señor, tener esa paz, esa comunidad. Y entonces, pues principalmente, pues sí cuesta trabajo, ¿no? El dejar como los estudios, el de estar trabajando y todo eso. Pero pues que se mantengan firmes en el Señor, que lean la palabra y que ahora sí que platiquen con sus papás. Ellos le van a tratar de poner ahora sí pautas para que, no, pues puedes hacer tal esta cosa o puedes hacer esto. Entonces ahorita, por ejemplo, mi caso es, ahorita estoy trabajando, estoy tratando de ahorrar para ya después regresar y ahora sí terminar mis estudios. Porque bueno, Uriel quiere ser arquitecto, ¿va? Entonces es una carrera muy cara, mi papá es arquitecto de profesión, Dan es pastor, pero es arquitecto y yo sé que todo lo de arquitectura es carísimo, o sea, todo desde las reglitas, escuadras, sí. Todo es caro, o sea, hay carreras caras, hay carreras muy, muy caras y también enfermería es una carrera de muy cara, ¿verdad? Pero bueno, es como el Señor, a veces hay muchos, es que esa es la intención del podcast, es transmitir nuestras vivencias y que podamos ayudar y aportar a los jóvenes que pues de alguna forma están teniendo estas transiciones. Yo es para ir terminando contigo rápidamente. Mi pregunta rápido, así de 1 minuto para que después nos despidas, a donde nos pueden seguir por medio del podcast, es... Ahora, en esta etapa que tú estás viviendo ya como godines particular, ¿tú crees que pueda repercutir en que te pueda alejar de las cosas de Dios? Bueno, si no estás bien cimentado, sí. Porque, por ejemplo, pues yo pues hago muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, pues sí es de repente me solicitan en varios lugares, ¿no? O estar tantas horas en un lugar muy lejos de mi casa o así. Entonces, si tú no tienes tu convicción de que, o sea, sí puedes ser a lo mejor, no sé, ingeniero, nutriólogo o así, pero aparte de eso, pues eres un hijo de Dios, ¿no? Eres un ministro y tienes una responsabilidad mayor. Si no estás bien cimentado en eso, no estás consciente de tus responsabilidades en la iglesia, pues sí te puede alejar mucho, porque pues si te dejas meter más en tu trabajo, pues te clavas más, te metes más en tu trabajo, pues obviamente te olvidas más de las otras cosas, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, el caso de varios de nosotros, ¿no? No tenemos una responsabilidad mayor, ¿no? Pues no tenemos a lo mejor una esposa al cual atender o hijos o así. Pues te puedes clavar en el trabajo y quedarte así horas, dices, no, pues no tengo a quién temerle o a quién deberle, ¿no? Y sí, te clavas y te olvidas de las demás cosas. Entonces, sí, porque ahora el dinero cambia a la gente, ¿no? Sí, también. Puede cambiar a la juventud. Entonces, ¿dónde nos pueden seguir, Josh, para ver estos podcasts? Denle like a nuestra página de Facebook como Benecer Restauración México y descarguen el podcast en cualquier plataforma de streaming que les guste. En Spotify es gratis, eso sí es muy bueno. Y pues denle like, compartan y pues... Y suban comentarios, ¿va? Para sí, coméntenos. dudas o temas que les dé de interés. Para eso estamos haciendo este podcast. Y bueno, esto fue... ¡Conexión!